Oremos. Padre, a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en esta tarde preciosa que nos das, estar congregados aquí para escuchar tu palabra. Oramos, Señor, para que traigas luz y entendimiento a nuestros corazones, de tal manera que cambies nuestras vidas, transformes nuestras vidas, Señor, y te podamos ver en todas aquellas cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te pongo, Señor Dios, cada necesidad de la vida de mis hermanos en tus manos, y oro con palabras, señores, para bendición, para crecimiento, y también, Señor Dios, son las respuestas que tú nos das a muchas de nuestras oraciones. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y queremos que prepares nuestras vidas, Señor, para los días que están por venir, que serán días maravillosos en comunión contigo, Señor, por la gracia y los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hoy voy a hablarles, hermanos, sobre el Evangelio, ¿de acuerdo? Algo que nunca vamos a dejar de hacer. Siempre lo haremos. Siempre hablaremos del Evangelio y siempre hablaremos de Jesús. Amén. Desde nuestra perspectiva, bueno, nosotros como no judíos, pero también, hermanos, el mensaje del Evangelio es para todos. Así que también aprenderemos a entender, hermanos, que en las Escrituras la palabra apropiada en el contexto judío es la Besorá Atov. Besorá Atov. Entonces, dicho en otras palabras, nunca dejaremos de anunciar la Besorá Atov y a Yeshua HaMashiach. ¿Me explico? Amén. Muy bien. Entonces, yo sé que creo que todos entienden la idea o tienen en su pensamiento el Evangelio. No es algo tan difícil de entenderlo de primera mano. Pero hoy quisiera, hermanos, comenzar a hablar del mensaje del Evangelio y tomar varios domingos para poder, hermanos, fortalecer o complementar o a rellenar aquello que ha hecho falta. Escúchenlo bien, ¿de acuerdo? Aquello que un poquito que nos ha faltado nada más para tener la idea completa. Porque la idea se completa cuando tú ya has captado mental, que entendamos nosotros que nuestra fe donde nosotros vivimos es originaria de sus costumbres. Por ejemplo, las costumbres prehispánicas, esas sí son de acá, pero el Evangelio no es de aquí. El Evangelio viene del otro lado del mundo, ¿de acuerdo? Viene de Tierra Santa, viene de allá de Israel, desde Jerusalén, de Nazaret, de Belén de Judea y de todo aquel lugar, con toda su cultura, con todo su idioma, con toda su... Amén. Eso quiere Dios, que usted lo conozca, lo viva, lo disfrute a plenitud, y de eso quiero hablar en este día. Entonces, bueno, los voy a invitar para que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Marcos, ¿sí? El Evangelio según Marcos, y omitimos el San porque eso es agregación católica, ¿ok? Nada más decimos el Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15. Vamos a ver qué maravillosa es la Escritura y el libro que tenemos en nuestras manos, y todas las posibilidades que nos da de entender el Evangelio desde su propia perspectiva. Y ya, hermanos, pues tener, ¿verdad?, bien presente que Jesús no es mexicano, no es italiano, no es griego, ¿verdad? Él es judío, ¿de acuerdo? Es bien sabido de todos por el testimonio de las Escrituras y del Evangelio que Jesús es judío, que nació en la tierra de Belén, y como su costumbre iba a la sinagoga, observaba el Shabbat, leía la Torá, enseñaba la Torá, etcétera, 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 ¿ok? Esos aspectos que le corresponden y que hoy, en honor a la verdad, es importante que todos los cristianos, todos sin excepción, comprendan que el velo se está corriendo y que esto no viene del Vaticano y que el Evangelio no le pertenece a Roma, etcétera, etcétera. ¿Me explico, hermanos? ¿Ok? Hay que desconectar cosas que el catolicismo romano y sus tradiciones vinieron a contaminar, vinieron a tratar de vender la idea que no es lo que la Biblia dice.
el que ha leído la Biblia entiende. ¿Ok? De hecho, el propio Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahora, cuando el Señor habla a los suyos en este momento, Él no está citando, hermanos, ni la carta de Pedro, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Juan. Él por escritura les está citando la Torá. Él por escritura les está citando el Antiguo Testamento. Les está haciendo el llamado para que vayan al Antiguo Testamento, para que descubran y reconozcan que verdaderamente Él es el Mesías. Amén. Entonces, pues esto es fundamental, que nosotros podamos ya tener la panorámica, ¿verdad? La visión clara del mensaje del Evangelio, porque vienen, hermanos, ya próximas semanas, viene la fiesta de Pascua. La que no es la Semana Santa, ¿de acuerdo? Semana Santa es una costumbre o una invención de la Iglesia Católica Romana, junto con todas las tradiciones que ahí se desarrollan, que no tienen nada que ver con la Escritura, ¿ok? Salvo lo que pueda narrar según los evangelios. Pero hermanos, en ese tiempo, en esos días, lo que ocurre, hermanos, es que el Señor va a morir en la cruz del Calvario y va a resucitar al tercer día y va a ascender a los cielos. Y pronto volverá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esperan su venida? Amén. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor? Darle alabanzas. Muy bien. Entonces vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, leí mal, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios al inicio de su ministerio. Cuando él, hermanos, comienza a predicar, ahora sí que empieza a ir a diferentes lugares alrededor de la tierra de Israel y va llevando precisamente el evangelio, que en su contexto es la Besorá Atov. ¿Qué es la Besorá Atov? Es el anuncio del que es bueno. O podemos decirlo más familiarmente, las buenas nuevas, ¿ok? Ese es el significado de la Besorá. Besorá solamente es el buen anuncio o la buena nueva. Ahora, pues en la cuestión de los idiomas, debemos de tenerlo bien presente, porque eso es lo que está sucediendo aquí. La palabra evangelio es una palabra griega, ¿ok? Es la palabra quizás a hoy en día más popular, y en su tiempo fue muy popular, porque el idioma griego pues dominó sobre la tierra. Era muy usual, como hoy hablar inglés es lo más usual. O sea, aquel entonces el idioma griego era muy usual y existía una palabra que era similar a la palabra hebrea Besorá Atov. Así que se empezó a emplear la palabra evangelión, que traducida al castellano significa buena noticia, buenas noticias. Pero el evangelión era usado en términos militares, porque cuando el ejército griego salía y peleaba, cuando había que dar la noticia al emperador de qué es lo que sucedió, el mensajero corría, llegaba con el evangelio, se lo daba al emperador y el evangelio decía, ganamos. ¿Ok? Eso es lo que corresponde al concepto de evangelio dentro del idioma griego. Pero fíjense, hermanos, que por eso es importante entender el idioma hebreo, porque en el idioma hebreo no tiene ninguna relación con aspectos de guerra o aspectos militares. La Besorá Atov era un concepto ya conocido desde la antigüedad, porque los profetas del Antiguo Testamento hablaban de esa promesa, o hablaban de esa esperanza, o hablaban de que un día vendría el Mesías. ¿Ok? Entonces, la Besorá Atov, o el buen anuncio, la buena nueva, estaba directamente relacionado con la promesa que Dios había hecho a su pueblo. ¿De acuerdo? Por eso es que, hermanos, vale la pena ir comprendiendo cada vez con más profundidad de esto. Entonces, Jesús viene a Galilea predicando la Besorá Atov, el evangelio del reino de Dios. Y ponga nota, porque cuando usted lea las Escrituras o el Nuevo Testamento, constantemente se va a encontrar con que el evangelio de pronto tiene algunos apellidos o algunos calificativos que lo describen mucho más ampliamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, hermanos, está el mensaje claro del Señor Jesucristo, está desarrollado en los escritos aquí en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo.
O sea, en los escritos de los evangelistas y en las cartas de Pablo, todo lo que tú vas viendo es la enseñanza que el Señor les dio a ellos y que ellos la volvieron a proclamar. Jesús está predicando el evangelio, pero no está solamente pensando en que el mensaje del evangelio es la parte o la porción que corresponde a su muerte, resurrección y ascensión, ¿ok? Porque Él todavía no ha muerto, porque Él todavía no ha resucitado. Así que, ¿qué es lo que está hablando y qué es lo que está predicando? Que puede ser, hermanos, que sea la parte que de pronto cuando tú hablas el evangelio le dejas de dar énfasis. ¿Okay? Pero necesitas tener la revelación bien clara y bien completa. Nosotros predicamos el evangelio y cuando le hablamos a la gente del evangelio inmediatamente la dirigimos hacia el perdón de los pecados, la muerte del Señor y la resurrección. Pero Jesús está predicando en Galilea del tiempo del cumplimiento, ¿ok? Está hablando acerca del arrepentimiento, está hablando acerca, ¿verdad?, de creer el mensaje, de creer el anuncio, y Él es el anuncio. ¿De acuerdo? Porque no puede haber evangelio sin Jesús. No puede haber cristianismo sin Cristo. No puede haber una genuina fe al Señor si Él no está presente. ¿De acuerdo? Entonces, yo he querido, hermanos, de pronto tocar un poquito los dos aspectos que están presentes en relación con el mensaje del evangelio. ¿Cuáles son los dos aspectos que están presentes en relación con el mensaje del evangelio hoy? Por un lado, el cristianismo que desconecta la Torá del evangelio, y por otro lado, el judaísmo que desconecta al Mesías del abesorato. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Porque el mensaje del evangelio no es genuino si te lo venden como motivación. El mensaje del evangelio no es genuino si te lo venden como psicología. El mensaje del evangelio no es genuino si te lo venden sin Cristo. Porque las grandes enseñanzas que están escritas aquí pueden ser recibidas por todo mundo y la gente las va a aceptar bien. Si tú a la gente le hablas del amor, si tú a la gente le hablas de la paz, si tú a la gente le hablas de valores, la gente te compra los valores. Pero cuando tú empiezas a hablar de Cristo, entonces la cosa es diferente, ¿verdad? Por eso no podemos separarlo. Podríamos decir tantas cosas, pero a Él no lo podemos omitir, porque entonces no estamos predicando el evangelio. Amén. Sí, ahora, por el aspecto en el lado judío, hermanos, se escucha muy claramente y muy maravillosamente y muy preciosamente el mensaje de la Escritura, hablar acerca del amor, hablar acerca de la paz, hablar acerca de los valores, muy profundo, muy edificante. Pero falta algo, y eso es lo que estoy diciendo, falta reconocimiento de que Yeshua es el Mesías. Todo lo demás está increíble, pero no hay mensaje de redención si no está el Mesías. Amén. Entonces vamos a entender un poquito más en relación a qué es el evangelio. Y aquí, ¿verdad? El Señor dice: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed al mensaje. Quiero leer, hermanos, lo que está aquí en la pantalla en relación con el evangelio, la besorato. ¿Qué es? Es la noticia, el cumplimiento de las promesas en las cuales los patriarcas, ¿saben quiénes son los patriarcas? Digan conmigo: Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas desde la antigüedad, ¿verdad? Así como los profetas, conocemos los profetas de las escrituras, y todo Israel pusieron ¿qué? Su esperanza. Digan esperanza. ¿Sí? Ahora esa esperanza no simplemente es una esperanza que divaga, no es una esperanza generalizada. La esperanza que tenían desde la antigüedad, que el propio Mesías dijo, ¿verdad? Abraham vio mi día y se gozó. Y de lo que se le dijo al rey David de su linaje y todo lo que se le dio a los profetas era alguien específico. No era alguien, ¿verdad?, como ilusorio. No, realmente era alguien, y es Yeshua el Mesías. Eso es lo específico. La esperanza estaba puesta en que un día vendría el Salvador. No solo el Salvador de Israel, el Salvador de las naciones. Amén. Porque aún el pueblo judío sabe que el Mesías es el Salvador del mundo. Hoy yo lo he escuchado y me ha sorprendido tanto poder escuchar esa frase que nosotros decimos mucho: el Salvador del mundo, y que ellos lo digan: el Salvador del mundo. Solo falta reconocer que es Yeshua el Mesías. Pero un día la profecía se va a cumplir. ¿Cuántos alaban al Señor?
el velo se va a quitar, aleluya, y todo Israel será salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, ¿qué es, hermanos, la besorato desde el principio? Es la promesa, ¿verdad? O el cumplimiento de la promesa que se le dio desde la antigüedad. ¿Cuáles eran las promesas? A ver, vamos a entender. Yo tengo un tema más adelante en el que quiero compartir más la conexión que tiene el Evangelio con la ley de Moisés, porque parecen dos cosas ajenas. Y para nosotros, o bueno, para algunos cristianos, esto es una cosa extraña, como es más, ya que el propio Mesías dijo, yo no significaba el ya no le hagas caso, o ya quedó atrás. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, ¿verdad?, que Él vino a cumplirla, ¿sí?, en el aspecto de las promesas, porque precisamente la falta de entendimiento, para que te vaya bien. Pero también tienes las promesas que Dios había dado, y esas promesas están básicamente simbolizadas en el tabernáculo, ¿ok? El tabernáculo, los sacrificios y el sacerdote hablan de las promesas de la redención. Cuando Yeshua viene a la tierra por primera vez, Él viene a cumplir las promesas. Es decir, hermanos, las sombras y figuras de las cuales se tenía esperanza de redención, de salvación, ahora, hermanos, ya no son sombras y figuras, ahora es una realidad que nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, Yeshua el Mesías, lo ha cumplido. Ascendido a los cielos y ha llevado el sacrificio único y eterno que es Él mismo. ¿Están aquí? Amén. Y de tal manera ha cumplido esa parte, de tal manera que ahora todo aquel que crea en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Redentor, al Salvador, a Yeshua, que entregó su vida por amor de nosotros. Él cumplió la promesa, pero el mandamiento sigue vigente, porque el Nuevo Testamento es un tratado en conexión con la Torah. Es un tratado de Torah, es un asunto de eso. ¿Por qué? Se nos va a enseñar a caminar con Cristo. ¿Qué se nos va a enseñar? Se nos va a enseñar a caminar con Él, a andar en Él. Por eso dice, yo soy el camino. Es decir, yo les voy a dar el ejemplo. Yo les voy a mostrar cómo se vive en comunión con el Padre. ¿Cómo debe ser esto? Él nos va a mostrar, y luego el resto del Nuevo Testamento nos va a venir a dar muchos detalles, algunos asuntos que a nosotros nos conviene muchísimo entenderlo bien para que podamos vivir, hermanos, o caminar con Dios como Él quiere. ¿Están aquí? Bueno, vamos a leer Isaías 52, verso 7. Vamos allá, por favor. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos sobre los montes. Isaías 52, 7. Una vez más dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Queridos hermanos, ese versículo debía de traducir con toda claridad la buena nueva. A Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él está anunciando el evangelio. De hecho, en todo el Antiguo Testamento debería de usarse la misma expresión que en el Nuevo Testamento, porque hablan del mismo aspecto. Cuando Jesús llega a predicar el evangelio, la gente que lo escucha no está escuchando algo que están haciendo en ese momento, no, porque ya el pueblo de Israel con siglos de anticipación había escuchado, hermanos, sobre la besorato, es decir, la promesa del Padre que un día habría de cumplirse todas estas cosas. ¿Ok? Entonces dice Jesús, vengo a anunciar el evangelio, así que su mente para ellos debía de llevarlos inmediatamente a las sagradas escrituras, como lo dijo Isaías o Ezequiel, o como lo dijo Joel, todos aquellos aspectos que Dios había hablado, que un día se cumplirían y nacería el Salvador. Vendría el ungido, vendría el Mesías, el Mashiach. ¿Ok? Entonces veamos en la escritura cómo Isaías está hablando del evangelio. ¿Ok? Cosa que para Israel ya estaba clara, para que nosotros también, hermanos, rellenemos esa parte en la que
No sabemos si el evangelio comienza cuando Jesús comienza a predicar, o qué había antes o qué hay antes, como para decir lo que estaba antes no cuenta. Pero no es así, hermanos. Es que lo que estaba antes es, hermanos, precisamente el piso, la base, el fundamento, el punto de partida de lo que viene. Y por eso la carta a los hebreos, en relación a lo que acabo de mencionar del templo, el sacrificio y el sacerdocio, habla de que ahora tenemos mejores promesas. No habla de la abolición de los mandamientos, habla del cumplimiento de esta promesa. Por eso dice que tenemos mejores y valiosísimas promesas, porque nosotros ya no estamos solamente pensando en las sombras y las figuras, estamos mirando la realidad. Ya no estamos viendo, hermanos, de lo que el simbolismo que habría de cumplirse. Por eso nadie sacrificaría hoy para buscar perdón. Porque el perdón, o sea, la realidad, o sea, lo verdadero, o sea, lo eterno, o sea, lo de arriba del cielo, ya vino a la tierra. Amén. Ya tenemos el perdón, ya tenemos el sacrificio, ya tenemos la justificación por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad. Ya el Padre cumplió lo que se prometió. Así que entonces, hermanos, el evangelio tiene que ver precisamente con esas buenas noticias. Les invito para que leamos otro texto en Hechos capítulo 26, verso 5 y verso 6. Vamos a ver qué dice, hermanos, el apóstol Pablo, uno de los más prolíferos escritores y ganadores de alma. Y bueno, cuántas cosas, hermano, que hizo el apóstol Pablo por amor al Señor. En Hechos 26, versos 5 y verso 6, la escritura dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa. ¿De qué está hablando Pablo? Del evangelio, ¿ok? ¿Qué es el evangelio? Es esa esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Soy llamado a juicio. O sea, lo están juzgando por predicar a Cristo, por predicar el evangelio. Lo están condenando, hermanos, porque no comprenden, ¿verdad? Porque hay un aspecto velado que no permite ver, hermanos, cómo el Mesías viene a cumplir todas esas promesas. Por eso es fundamental entender, hermanos, Romanos 1:16, el evangelio es para todos. Amén. Como la Torá es para todos. Bueno, cuando Dios abrió los cielos y dio las tablas de la ley, no todos quisieron. Su voz, dice la Biblia, que se oyó en 70 idiomas, todo el mundo entero conocido, oyó la voz de Dios, pero ¿qué hicieron? Se retrajeron, se apartaron, no quisieron por temor, no quisieron porque no les parecía bien, no quisieron porque a lo mejor no convenía a sus intereses, en fin. Pero hermanos, Dios dio su palabra y el pueblo de Israel dijo: yo quiero el pacto. Y ellos tomaron el pacto. Y como el evangelio es hoy para todos, pero no todos quieren el evangelio, ¿sí o no? El evangelio es para todos y se predica el evangelio, pero no todos quieren el evangelio, porque sabe la gente que cuando llegan al evangelio su vida tiene que cambiar. Amén. Entonces, hermanos, es ese aspecto que hay que fortalecer mucho para que nosotros podamos, hermanos, todavía dar con toda claridad el mensaje, o todos nosotros conocer el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio que es para los judíos y para los no judíos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ese viernes estudiamos el profeta Habacuc. Vimos los 3 capítulos de la profecía de Habacuc, que básicamente este versículo es citado en 3 cartas del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Es citado acerca de que el justo por la fe vivirá, pero entendido desde cómo está escrito en el hebreo, hablar acerca de emunah, ¿ok? El sadik, o sea, el justo.
¿okay? Pero en el contexto del Nuevo Testamento se entiende muy claro, porque no hay justo ni aún uno. O sea, no hay quien por sus propios hechos se justifique delante de Dios. Ser humano es ser pecador. Nacemos así, hermanos, nosotros nacemos aquí. El único que viene de arriba, dijo Cristo, del Padre vengo y al Padre voy. Yo vengo de arriba. Esa es la gran diferencia. Amén. Entonces nosotros somos creados como seres humanos y somos pecadores. Pero Él no es pecador. ¿Ok? Entonces, hermanos, Habacuc es citado hablando acerca de la justificación, porque el que justifica es Dios y Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es de doblado ánimo. Siempre ha sido así. El pueblo de Israel es salvo por gracia, porque al Padre le plació. Hechos 15, Pedro dice, tanto ellos como nosotros, todos vamos a ser salvos por la gracia de Dios y nada más. No hay otra justificación y no hay nadie más que justifique. El tema de la doctrina de la justificación está explicado, hermanos, en las cartas de Pablo y se refiere a Habacuc, porque Habacuc está diciendo eso. El justificado por la fidelidad de Dios, ¿ok? Por su fidelidad, porque Él lo prometió y Él lo cumplió. Como Abraham no hubo que hacer nada, Abraham se durmió el día que Dios hizo el pacto. Entonces no hay intervención humana en esto, ¿sí? Nadie ayudó a Jesús para cumplir su misión. Él dijo, mi vida doy y mi vida puedo tomar. Si yo la doy por mí mismo y yo la tomo, ¿okay? Entonces, hermanos, entendamos sobre el justificado por la fidelidad de Dios. Este vivirá tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Porque Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto. ¿Y cuál es esa clase de vida que el Señor nos promete? La vida eterna. Así que el texto es, el justificado por la fidelidad de Dios tendrá la vida eterna. Eso es lo trascendental del texto. Eso es lo importante del texto. Eso es parte del mensaje del Evangelio. Eso es por lo cual, hermanos, nosotros nos hemos arrepentido y hemos venido a las plantas del Señor, porque hemos reconocido, hermanos, que no éramos merecedor del perdón, pero que por su sacrificio Él nos perdonó. Amén. Para que nosotros no fuéramos a condenación, sino que tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en el Señor? Denle un aplauso, denle la gloria al Señor que vive para siempre. Él es maravilloso. Bien, hay algo más que mencionar en esta parte de la historia. Estábamos leyendo, hermanos, Hechos 26. Vuelvan, por favor, a Hechos 26, versos 5 y verso 6. Ya quiero concluir, porque la Escritura Pablo nos está dando el testimonio de lo que aconteció en su propia vida. Se está presentando defensa a quien sabe, alguien que sabe de los asuntos y los temas de los judíos. ¿Ya están ahí? Entonces el verso 6, ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y lean el 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, hermanos, entonces ya conectamos, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio con su antecedente, ¿de acuerdo? Ya lo conectamos con su antecedente desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, la esperanza de Israel que busca alcanzar las 12 tribus. Por eso no podemos desconectar el mensaje del Evangelio con el pueblo de Israel, porque ellos esperaron el mensaje, es el cumplimiento. Hay que verlo completo, ¿de acuerdo? Y luego el verso 7 también dice, ¿verdad? Promesa cuyo cumplimiento, y ya Jesús vino y cumplió. Ya Él vino y cumplió el aspecto de la promesa. El mandamiento sigue vigente. El testimonio se sigue recordando. Eso es toda la Escritura.
pero había quien tomaba solo una parte y dejaba la otra, olvidaba la promesa y tomaba solo el aspecto de los mandamientos o los juicios o los estatutos, y no quería tomar el aspecto de la promesa. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que el que tome completa la palabra con las promesas y todo esto. Entonces, hermanos, ya Pablo luego viene hablando acerca de la resurrección de los muertos, que era algo de los temas que están abordados desde el principio en las Escrituras, ¿ok? Que era algo, que era uno de los procesos, ¿va? Era uno de los procesos que Dios habría de realizar y de lo cual muchos estaban dudando si acaso lo llevaría a cabo. Pero ahora finalmente a donde yo les quiero llevar, hermanos, es a poder conectar muy bien el mensaje del Evangelio, tal y como ustedes lo leen en Hechos 8, cuando Esteban da su testimonio, ¿sí? Perdón, en Hechos 7, cuando Esteban está dando su testimonio del Evangelio y de cómo él creyó en Cristo, él hace algo parecido a esto. Sí, él comienza a citar la historia del pueblo desde los patriarcas y el Éxodo y el rey David. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene conexión con el Evangelio, hermanos, ¿ok? Este es como el punto de partida para luego ya sumar al mensaje las enseñanzas prácticas de Cristo y luego concluir el mensaje con la muerte y la resurrección del Señor, ¿ok? Esto es un asunto para que nosotros, hermanos, con una fe inteligente podamos predicar el Evangelio. El Evangelio no es emocionalismo, el Evangelio no es fanatismo, el Evangelio no es, hermanos, una experiencia así religiosa nada más porque sí, y ya la gente está creyendo que está escuchando el Evangelio porque le echan un chorro de agua, o porque le barren los pies, o porque le bailan en la panza, o porque empiezan a rodar como locos, etcétera. Están creyendo que están viviendo el Evangelio, pero el Evangelio tiene que ver, hermano, con la fidelidad al Mesías. Ver también con una vida de obediencia al Señor. Así que, queridos hermanos, pues vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio como es. Creamos a la palabra, relación con el Señor. Lo tenemos que vivir como que si el Espíritu Santo se derrama, como que si bajas a las aguas del bautismo, como que si comes el pan y el vino, como si adoras a Dios, como cuando lees la palabra de Dios, como cuando estás en la calle y clamas al Señor y Él te escucha y sabes que está cerca de ti. Todo tenemos que vivirlo. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces sigan entusiasmados por ese hasta el día de hoy, hermano, hasta este último segundo, el mensaje sigue resonando sobre toda la tierra, ¿de acuerdo? Es el mensaje del Evangelio, pero ahora, mis queridos hermanos, vamos a caminar con una idea clara y completa del Evangelio. Amén, así que, ¿por qué no cierra usted sus ojos y hacemos unidos